de estudio cuando estoy estudiando la palabra, y cuando leía me llevaba a otro versículo que está conectado con Juan 16, 21 al 22. Y dice en Juan 15, versículo 16, a ver si lo puedes colocar, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos que el Señor no solamente nos habla en un solo versículo de que nosotros como hijos de Él podemos pedirle, así como cuando vienen nuestros hijos y nos dicen: bueno, mami, necesito zapatos, mami, quiero cómprame un helado. Así nosotros tenemos ese privilegio de venir al Padre y pedirle lo que necesitamos. Em, Hay otro versículo también aquí, está en Juan 14, 12. Juan 14, 13, perdón. Ya. Y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que el mismo Señor nos está diciendo que nosotros tenemos ese derecho como hijos de Él. Ahora, ¿qué significa pedir en el nombre del Señor Jesús? Significa pedir de acuerdo y conforme a, a sus principios, a lo que el Señor Jesús representa en nuestras vidas, lo que Él representa en su palabra. Entonces, no es que vamos a pedir algo por capricho o porque se nos ocurrió, porque esas son oraciones egocéntricas, son oraciones egoístas. eh, pero si pedimos conforme a su voluntad, conforme a lo que Él representa, vamos a poder ver cómo el Señor trabaja en nuestras vidas y nos guía y nos da lo que nosotros necesitamos. Pedir en el nombre del Señor Jesús es pedir conforme a su carácter y conforme a su voluntad. Entonces, es eso, ¿no? ¿Qué es el carácter del Señor? Entonces, entre más estudiamos la palabra, más podemos entender qué es exactamente ese carácter de Dios. Es amor, es lo que habla la palabra del Espíritu, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Entonces son todas estas componentes que hacen parte del carácter de Dios, y que si estamos alineados con esa palabra de Dios, vamos a poder tener esa bendición, ¿no? Esa respuesta a lo que estamos pidiendo. Em, yo he tenido muchas experiencias personales en donde le he pedido que se haga su voluntad, y, y cuando me ha dado la respuesta, no es que me haya gustado mucho, pero tenemos que estar en ese sentido de querernos alinear con su voluntad para poder recibir esa respuesta. Y a veces la recibimos, y aun cuando no nos guste, pues nos tenemos que someter a ella para poder llevar la vida que Él nos demanda llevar. Entonces, no es que uno viene y, pero la palabra dice que todo lo que pidieres en mi nombre, entonces hoy, oh, papito Dios, quiero ganarme la lotería en el nombre de Jesús. No, o sea, eso no funciona como una fórmula mágica de que porque dije en el nombre de Jesús se va a dar, o Dios ya va a conceder, como si uno frotara la lamparita de Aladín y ¡pum! Ya salió la respuesta de Dios, ¿no? Entonces es más alinear nuestra vida conforme a sus principios para poder recibir esas respuestas que estamos buscando.
Yo muchas veces me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Dios a veces responde como de una y otras veces se demora y pareciera que no lo estuvieran escuchando, ¿no? Em, y es que aprendí que no es que Él no responda, porque el silencio es una respuesta también. Entonces es conforme a su voluntad, no como la nuestra, como dijo el Señor Jesús, cuando hágase tu voluntad y no la mía. Y a pesar de que Él oró y estuvo orando no sé cuántas horas y estuvo en el jardín antes de su muerte, estaría tan estresado el Señor Jesús que su sudor ya estaba tan debajo de tanto estrés que sudaba sangre. Y eso no hizo que las cosas se cambiaran porque Dios ya tenía un propósito y tenía que ser de esa manera. Entonces, em, lo importante es que estemos tan llenos de Él y que estemos como en esa disposición de hacer su voluntad para poder alinearnos a lo que realmente es su propósito. La palabra dice que sus planes son mejores que los nuestros y que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Entonces todo tiene que estar como perfectamente alineado para poder recibir esa respuesta que estamos buscando. Entonces eso es lo que les quería compartir de lo que yo pues estudié de este versículo. Realmente uno de un versículo puede profundizar tanto y un versículo lo lleva uno a otro y el otro al otro, que así es la manera como uno se va enriqueciendo y va aprendiendo más del Señor. Entonces, pues, para las que de pronto no, o para los que no tienen una Biblia de estudio, hoy en día pues también hay muchos recursos a través del internet, en el teléfono, donde podemos también encontrar como esas concordancias de ese versículo para poder indagar y profundizar más. Ahora sí me gustaría pues de lo que ustedes eh, leyeron, si quieren compartir algo de pronto de qué manera vieron el versículo, qué parte de pronto eh, tocó el corazón de ustedes cuando leyeron el versículo. Voy a ponerlo de nuevo para que de pronto vamos refrescando la memoria, que a veces nos falla, pero lo vamos a poner aquí y la idea es que profundicemos la palabra de acuerdo a lo que ya Yuyita nos compartió ahorita. Entonces, las preguntas realmente son que, ¿qué me queda a mí de este versículo que yo leí acá? Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, entonces, ¿quién empieza con nuestras preguntitas? No, pues, no, pues, de a uno, de a uno. Sí, me llama la atención mientras van pensando, ¿no? Me llama la atención lo que tú dijiste, que a veces uno cree que por decir que en el nombre de Jesús ya automáticamente todas las cosas se van a dar. Y resulta que hay muchas veces en la espera de que nosotros recibamos una respuesta, Dios está obrando, porque es que me pongo yo a pensar cuando los papás tratan de satisfacer todo inmediatamente a los hijos, ¿no? Ay, mami, quiero esto, papi, quiero esto. Y entonces el padre se convierte en alguien que está automáticamente satisfaciendo esas necesidades inmediatamente. Pueden pasar dos cosas. Uno, que ya no hay esa capacidad de uno asombrarse cuando recibe las respuestas de un padre. Y otra cosa, se le va el agradecimiento porque lo da por descontado, porque simplemente es mi papá, es mi mamá, me lo tiene que dar. Pero con nuestro Padre Celestial las cosas son muy diferentes. Nuestro Padre siempre nos está encaminando a que todo lo que Él nos da sea para nuestro bien. Entonces a veces pataleamos porque no recibimos rápido lo que le estamos pidiendo, pero muchas veces el Señor te está diciendo, necesito trabajar tu carácter. Estás tan
envalentonadita, tan envalentonadito, que necesito que tú también trabajes. Esos son los tiempos de espera en que muchas de las personas a veces desisten y dicen aquí no pasa nada y entonces ya como que la fe se les acaba. Entonces es de las cosas que uno tiene que considerar, ¿no? Si Dios no me ha contestado, ¿por qué no he recibido la respuesta? En vez de renegar, yo pienso que uno tiene que tener una actitud primero humilde, entendiendo que Dios es soberano y que Dios tiene su tiempo para contestarnos de acuerdo al propósito de Él, ¿no? Porque todo tiene propósito en el Señor. Entonces no puedo pretender de que sea como algo automático que pedí y de una vez me lo dio, no. A veces Dios trabaja también con nuestras peticiones. Es como un aportecito que yo haría ahí. Sí, eso me hace pensar en la historia de Job. Dice uno, bueno, pero ¿por qué Dios permitió que Job viviera todo lo que vivió? Pero como tú dices, o sea, Dios es soberano y a veces permite cosas para Él glorificarse. Entonces, Job pasó por toda esa situación, por todo, o sea, una pérdida en todos los sentidos, física, emocional, de salud, pero finalmente Dios se glorifica en la vida de Él y lo bendice. Y estoy segura que a través de todo ese proceso, pues trabajó también, a pesar de que Job era justo, eh, trabajó en él y a la final lo bendijo, ¿no? Entonces, son diferentes cosas que tenemos que considerar, porque él no responde tan rápido como tú dices, y me pongo a pensar también, cuando mis hijos me piden a veces algo que yo les quiero dar, pero por ejemplo les he dado una instrucción y esa instrucción no se ha cumplido. Entonces, la bendición está ahí, pero está como en reserva, ¿no? Es como cuando uno pide online un pedido y todavía mira uno el estatus del pedido y dice que todavía no lo han despachado, pero el pedido está ahí, el producto está ahí, la bendición está ahí, pero no se ha dado clic para que se envíe esa bendición porque se está esperando algo. Entonces yo estoy esperando, por ejemplo, que mi hijo obedezca la instrucción que le dije. Entonces esa me lleva a pensar, ¿no? Cómo papá Dios con nosotros de pronto a veces nos está enseñando y nos está trabajando en el carácter, en hacernos de pronto mejores, ¿no? Porque estamos como en la universidad de la vida aprendiendo, cada día aprendemos algo. Así no nos demos cuenta, algo aprendemos. Y, y tenemos que, en la parte, digamos, en el crecimiento espiritual también, vamos aprendiendo cosas y podemos leer la palabra todos los días, pero hoy entendimos o nos hizo clic algo diferente. Entonces, eso era lo que quería compartir de lo que estabas también complementando lo que estabas diciendo. Bueno, ¿quién más se anima a hablar del versículo del día? Sonia tiene la manito levantada. Adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, en ese versículo que comienza, en aquel día ya no me preguntarán nada. Así comienza el versículo de Juan 16:23. Es porque él está hablando a sus discípulos y se está despidiendo. Entonces él les está diciendo a sus discípulos, tranquilos. El versículo anterior dice, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Jesús ahí les está haciendo una promesa, ¿no? En este momento están tristes porque me estoy despidiendo, porque ya saben que me voy, pero en aquel día ya no me preguntarán nada. ¿En cuál día se refiere? Entonces, después dice, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no me han pedido nada en mi nombre. No le habían pedido nada en el nombre de Jesús porque lo tenían a Él. Él estaba ahí de carne y hueso
y estaba con ellos compartiendo la comida, compartiendo el pan, los milagros, las charlas. A mí me encanta esa serie de shows porque Jesús se ve como tan real, como tan humano, porque a veces nosotros creemos de pronto en esas películas del tiempo de antes que mostraban a un Jesús austero, eh, como, como bravo, como no humano, mientras que aquí lo presentan como el hombre que fue. Yo me imagino que Jesús también se reía, que Jesús fue a esa boda y también bailó, compartió, hablaba, se interesaba por sus discípulos y, no, y cuando no estaba predicando y enseñando, pues yo me imagino que se estaban conversando. Entonces él aquí les dice, bueno, listo, yo me voy, puede que estén tristes, pero me tengo que ir. Pero de cierto que en aquel día ya no me preguntarán nada, porque Jesús al morir, él, en el momento en que él se muere, el velo de la iglesia, de la sinagoga, se parte en dos. Y eso quiere decir que Jesús con su muerte nos dio entrada a la gracia del Padre. Por eso es que nosotros ahora podemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y él aquí está haciendo referencia a eso, ¿no? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pero yo me voy a ir y cuando yo me vaya, ustedes ya van a poder pedirle al Padre en mi nombre y lo van a recibir. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Qué bonito, porque Jesús intercede por nosotros. Y también dice un texto que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces eso quiere decir que nuestras oraciones nunca regresan vacías. Y lo que estaban diciendo Yuyita y Estela, sí, ciertamente no recibimos a veces las respuestas, a veces nosotros en nuestra humanidad somos impacientes y queremos todo ya, 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 ya. Pero así como estaban dando el ejemplo del hijo, no, tú no te vas a comer toda esa torta porque te hace daño. Así mismo es nuestro Padre. Qué pena, no te voy a dar eso porque es que realmente no estás preparado para eso. O hay que esperar. Estoy forjando tu carácter para cuando recibas esa bendición, realmente sea bendición para ti. Entonces, este versículo es maravilloso porque realmente nos da eso, ¿no? Esa esperanza de que nosotros pedimos en el nombre de Cristo Jesús, pedimos y el Padre otorga ese favor y como es un padre amoroso, un padre que todo lo sabe, él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, como empezó Yuyita la explicación del versículo, sí, no es que frotemos la lámpara de Aladino y ¡pam! Nos llegó el milagro. No, Dios es un padre tan amoroso que sabe qué nos conviene y qué nos conviene porque sus pensamientos y sus planes son mejores que los nuestros. Así Esa era mi es. acotación. Creo que Juanita tiene la mano arriba. Sí, adelante, Juanita. Abre el micrófono. Sí, abro el micrófono. Bueno, sí, la palabra es muy clara y lo que Yuyita decía, esa lámpara maravillosa que uno quiere, que pidió y que ya, ¿sí? Pero es que hay algo que lo podemos complementar en Santiago 6 que dice, pero pidan con fe, que es algo tan importante, porque muchas veces pedimos, pero ¿cuánta fe tenemos para poder pedirle al Señor? Porque tenemos que tener la fe de que lo que le vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos lo va a conceder, si es la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, pues no se nos va a conceder. Pero para eso tenemos que tener fe. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, muchas de las cosas que nosotros le pedimos al Señor, no las pedimos sino solamente porque las queremos y ni fe le ponemos, cuando tenemos que ponerle toda la fe para poder que, y ahí cuando él dice, cuando en el versículo dice, en aquel día no me preguntéis nada, entonces de pronto, Señor, pero ¿por qué no me concediste esto o aquello? ¿Por qué? Porque de cierto, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él no lo dará, pero fue que lo pedimos con fe.
¿O dónde quedó nuestra fe? ¿O era tan poca nuestra fe que no pudimos aceptar que Él nos iba a dar eso para nuestro gozo? Eso es lo que yo aporto, que tenemos que tener una fe bien cimentada para poder creer que Dios nos los va a conceder de acuerdo a la voluntad de Él. Así es, mi Juanita. Tenemos que añadir la fe. La fe, porque sin fe es imposible, imagínense, yo con fe, Señor, quiero mi casa, Señor, quiero, pero ¿será que sí me va a llegar esa casa? ¿Pero será que sí? Ay, Señor, quiero mi carro, pero ¿será que sí? ¿Será? No, no. Es más, somos tan que eso lo oí una vez a un predicador, se lo oí a Bernarda Collazos y a Daniel Collazos. Una vez ellos decían, ellos estaban pidiendo un carro, y él oraba por su carro blanco, último modelo, qué sé yo. Y ella oraba por uno negro, no tan viejito. Entonces el Señor decía, pero bueno, ¿yo a quién le concedo? ¿A él o a ella? Hasta que los dos se pusieron de acuerdo y pidieron el mismo carro. Entonces, muchas veces hay gente que nos dice, ay, ¿por qué no oras por mí? Mira, mi esposo o mi hijo, qué sé yo. Y uno se pone a orar, ay, Señor, mira, el esposo de fulanita o el hijo de... Y resulta que las cosas se arreglan o no se arreglan y uno sigue orando y llorando y resulta que la persona no le ha dicho a uno, no, 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 basta, mira, esto ya se acabó o esto ya se arregló. Y muchas veces esas son las oraciones que uno hace contrarias porque ni se han puesto de acuerdo, ni uno mismo con la persona que tiene que orar o la pareja por lo que tiene que orar. Así es, mi Juanita. Entonces, ¿cómo vamos a contestar, cómo vamos a tener esas oraciones contestadas si no nos hemos puesto de acuerdo? Por ejemplo, lo que tú acabas de hacer, Estelita, con todas nosotras. Nos has puesto a varias a orar la una por la otra y nos has dicho las necesidades que tenemos la una por la otra. Entonces, vamos a orar por las oraciones que cada una necesita siempre y sea de acuerdo a la voluntad de Dios, si quiere eso para cada una de nosotras. Y con fe. Sí. Quería ponerle mejor el versículo, pero bueno, de todas maneras, yo pienso que lo hemos puesto adentro de nuestro corazón y me gustaría escuchar a alguna más de este grupo de estudiosos de la palabra. ¿Qué más podremos extractar nosotros? Sé que ya hemos hablado muchas cosas. Adelante, mi Caro. Buenas noches a todas. Buenas noches. La palabra de Dios está muy clara. Yo escuchaba la opinión de cada una de las que hablaron. Pienso yo que para mí, en mi punto de vista, muchas veces, cuando tenemos una necesidad de pedirle a nuestro Padre Celestial, Él siempre nos va a conceder lo que es de su agrado y lo que realmente Él ve que nosotros lo necesitamos. Pero también muchas veces, oramos y muchas veces decimos, no me quiere contestar mi Señor, ¿verdad? O no sé si no me escucha. Muchas veces entra la duda en nuestro corazón como seres humanos. Pero muchas veces, no nos examinamos. A veces Dios no nos contesta la oración porque hay algo dentro de nuestro corazón que tenemos que aprender quizás a perdonar a lo mejor el daño que nos han hecho o a lo mejor muchas veces no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hace rato la hermana ponía un ejemplo muy claro acerca de cuando nuestros hijos nos pidan algo. Nosotros le concedemos a ellos, pero es conforme a lo que ellos también están haciendo con nosotros como padres. Y ahora ponernos a pensar que nuestro Padre Celestial, si nosotros no estamos entrando en una obediencia en lo que está escrito en la palabra, Dios no nos puede contestar de esa manera. Entonces, para que nosotros podamos ser escuchadas, primero tenemos que
pues entregar todo y quizás pedirle perdón a lo que no es su agrado para que nuestra oración no tenga interrupción, le digo yo de esa manera. También yo quería leer un versículo en Jeremías 33:3. A mí me gusta mucho ese versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, son grandes, pero que uno a veces se llega a sorprender. Bueno, yo he aprendido mucho, las que me conocen, pues yo creo que me conocen que yo tengo un niño especial. Y yo al principio siempre decía, yo oraba muchas veces y yo le pedía mucho a Dios, pero en eso yo no me había bautizado ni estábamos casados con mi esposo. Y yo le clamaba demasiado al Señor en el hospital, porque yo muchas veces estaba yo allá y yo le pedía mucho a Dios y entraba, pero las cosas en vez de mejorarse para mí como que se empeoraban, o sea, seguían peor. Y un día un pastor llegó a visitarnos y dijo, ustedes tienen que hacer un paso muy importante porque ustedes tienen un hijo. Para que ustedes puedan recibir un milagro, una bendición, tienen que unir su oración, pero hay un paso que ustedes no han hecho. Ustedes tienen que entregar al Señor Jesús sus corazón, sus vidas, tienen que bautizarse. Hay pasos para que ustedes puedan recibir la bendición. Entonces, para que ustedes realmente puedan recibir esa bendición, hay pasos que el Señor pide, que es un mandato que está escrito en su palabra, que tienen que hacer para que ustedes puedan ser escuchados. Y así fue que como nosotros empezamos entonces a hacer los pasos que el Señor nos pida a nosotros, nos bautizamos y allí empezamos a ver lo que dice Jeremías 33:3, que el Señor nos dio cosas que nosotros nunca llegamos a imaginar, que hasta yo me quedé sorprendida, pero antes de eso nosotros habíamos pasado un proceso, entonces a veces Dios no nos moldea de una manera tan diferente para que nosotros podamos llegar a recibir. Y eso es lo que añadí. Gracias. Gracias, Carolina. Sí, definitivamente. A veces son procesos que Dios nos pone en el camino para decir sí y prepararnos, ¿no? Para cuando llegue la bendición, tú estás lista y que eso sea para glorificarlo a Él, ¿no? No solamente para cumplirnos el deseo, porque pues para Dios nada es imposible y Él puede suplir cualquier necesidad, pero que haya un propósito y que nosotros podemos darle la gloria siempre a Él. Todas las peticiones que ya nos ha contestado, darle la gloria al Señor. Entonces, bueno, no sé si alguien cosa más. que yo quería añadir, no sé si alguien quiera, que a veces Dios nos dio libre albedrío, ¿no? Entonces, con base en ese principio de que Dios nos dio libre albedrío, digamos, a veces podemos orar por alguien y podemos orar y podemos ayunar y podemos botarnos o sea, de rodillas todo lo que queramos, pero hasta que Dios no hace ese proceso con esa persona, que esa persona tiene libre albedrío para tomar la decisión y hacer el cambio, como decía Caro, de que Él demanda ciertas cosas, entonces esa oración está ahí y Dios la escuchó, pero está en el proceso hasta que esa persona no tome la decisión, porque por eso dice Dios que nos dio libre albedrío y Él no va a hacer algo por esa persona cuando es la responsabilidad de esa persona de hacer ese cambio y alinearse conforme a la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, es eso, ¿no? Que pues mi invitación es a que no desmayemos porque no vemos el resultado de una vez, pero sí pedirle a Dios que de alguna manera toque a esa persona, ¿no? Porque yo he pasado por situaciones en donde, o sea, pierde uno como la ilusión y dice, bueno, pero aquí ya no pasa nada. Pero la oración sí Dios la escuchó. Hay que esperar y callar y esperar el tiempo de Dios, ¿no? Que no es nuestro tiempo. A veces se toma más porque depende de la decisión que la otra persona tome. Entonces es parte de lo que quería agregar.